Poniendo énfasis en la transformación de la televisión, se puede recalcar que la sociedad lleva un lazo muy estrecho con esta realidad y que el control de qué decir o cómo actuar se convirtió en la manera más entretenida de llamar la atención del público y así hacer de la televisión el ente más lucrativo para muchos políticos y empresarios. Pero la guerra y la televisión fue más que el mejor negocio de manipulación, se convirtió en el surgimiento de la creatividad mental de miles de personas que diariamente buscaban el rating y la popularidad. Junto a esto, el surgimiento de una nueva potencia mundial. La primera persona que ayuda a trabajar con este nuevo invento lo realiza en 1884. Se llama Paul Nipkow. Este es el inventor del disco. Este aparato servía para analizar las imágenes de una forma mecánica, el cual estaba perforado por una serie de pequeños agujeros dispuestos en forma espiral, partiendo desde el centro, al hacer girar el disco delante del ojo del agujero más lejano. Luego aparece, en 1897, Carl Ferdinand Braun. Inventa el primer tubo de rayo catódico. Este tenía un cañón de electrones. El interior del tubo de rayos catódicos era muy similar a lo que ahora es una televisión convencional, es decir, este cañón dispara varios haz de luz. En 1907, Rosen y Campbell Swinton logran la reproducción de imágenes mediante análisis electromagnético. En 1923 aparece Zworykin creando el iconoscopio. La parte principal de este aparato es la placa de mosaico. Farnsworth fue la persona que inventó la primera televisión totalmente electrónica. En 1925, con John Baird, aparece la primera demostración de televisión. Antes y durante la Segunda Guerra Mundial, la televisión mantuvo una gran influencia sobre la población en Europa, ya que poseía propaganda, la misma que fue un instrumento que sirvió tanto en la paz como en la guerra, ya que si no se hacía propaganda, no se vendía o se tenía la contienda perdida durante las disputas. Todos hicieron uso de esta gran y poderosa arma, sin ninguna duda. La propaganda es la principal arma de guerra en el terreno de batalla, tanto como para Alemania nazi como para Gran Bretaña, siendo el creador de la propaganda Joseph Goebbels en Alemania. En 1928 se le otorgó a la General Electric la primera licencia para operar una estación experimental de televisión. En 1936, Gran Bretaña inauguró el primer ciclo de emisiones regulares de televisión a través de la BBC. Sin embargo, desde comienzos del siglo se venía probando con la transmisión de imágenes a distancia, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial llevó a concentrar todo el esfuerzo tecnológico en el conflicto. Nuevo poder en la televisión después de la Segunda Guerra Mundial. Al iniciar un nuevo proceso de actividad radiotelevisiva, el objetivo de la misma simplemente se centraba en el uso de fuerzas aliadas, es decir, estrictamente con intereses políticos y económicos en base a las exigencias de un gobierno dominante. A medida que el auge de radiotelevisión inicia varios países en competencia y las consecuentes revoluciones en busca de la libertad, como el caso de Cuba, China, etc. Y la potencia mundial más beneficiada es los Estados Unidos. Desde el crecimiento económico de posguerra se relaciona directamente con el aumento y adaptación de nueva tecnología, pero siempre haciendo énfasis en programas relacionados, desde noticias hasta dibujos animados con temas de guerra, como en el caso del Pato Donald de Disney. La historia de la televisión en México empieza a partir del año 1934. Durante varios años, el ingeniero Guillermo González Camarena trabajaba con el equipo creado por él mismo hasta que en 1939, cuando la televisión en blanco y negro ya funciona en algunos países, González Camarena impacta al mundo al inventar la televisión en color, gracias a su sistema tricromático secuencial de campo. En agosto de 1940, González Camarena obtiene la patente de su invento tanto en México como en Estados Unidos. El sistema de televisión a color comienza a ser utilizado con fines científicos. La televisión fue inaugurada en Colombia el 13 de junio de 1954, durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, quien quedó impresionado por el nuevo invento durante su estadía en Alemania nazi como agregado militar.
La ayuda de técnicos extranjeros, especialmente cubanos, fue fundamental para el arranque de la televisión en Colombia, que se hizo con equipos traídos desde Alemania y Estados Unidos. Se ha caracterizado históricamente por sus altos índices de consumo por parte de la población nacional, ocupando un espacio importante en la vida de los ciudadanos. El 11 de diciembre de 1979 llegaría la televisión a color, aunque en octubre de 1973 se hizo la primera transmisión a color con tecnología japonesa. La historia de la televisión en Ecuador se remonta al 11 de julio de 1959, cuando los equipos televisivos llegan a la capital, asombrando a muchos por su tecnología. Un mes después, la televisión es adquirida por la Unión Nacional de Periodistas, quienes la llevan a las instalaciones de la HCJB. Tiempo después es celebrada una gran feria en el Colegio Alemán, a donde llegan los equipos sorprendiendo a muchos el poder de observar por primera vez la televisión a blanco y negro, siendo el primer canal en obtener los permisos para elaborar y operar, Canal 4 Teleamazonas en Guayaquil. Principios de la televisión en el Ecuador. Al hablar de historia de la televisión en nuestro país, debemos resaltar paralelamente a dos personajes, Linda Zambrano Menevita y su esposo Horst Michael Rosenbaum, alemán. Comenzaron la primera cadena televisiva en el Ecuador. La primera emisión salió al aire a las 17. Eran una serie de dibujos animados y musicales, todos en una película de 16 milímetros y en blanco y negro. La televisión ecuatoriana ha jugado un papel fundamental a lo largo de su historia, influyendo de manera significante en la sociedad, lo que en la actualidad lo convierte en el medio de comunicación con mayor sintonía.